Andrea. Hi, everybody. My name is Jane Thirikwa. I'm the programs coordinator, the 2S LGBTQ plus program at the United Church of Canada. Thank you and welcome to today's webinar. I'm honored to serve as co-moderator for tonight's webinar, Building Inclusive Faith Spaces, Lessons from Latin America's Ecumenical Movement. And tonight we amplify the powerful voices of two LGBTQA plus Christian leaders from Latin America who are reshaping faith communities from the inside out. I would like to begin today's session with a land acknowledgement. We begin by acknowledging that we are meeting on lands that have long been cared for by info to be able to meet and learn together in their territories. Other nations from across the Americas and other peoples from around the world have been invited into this territory in the spirit of peace, friendship, and respect. With great sadness, we acknowledge the violence and injustice practiced by so many settlers in the past and even today. Many of the newcomers are without land as they have been displaced by colonialism, war, poverty, or political repression, and many lands remain contested by colonial interests, including in Colombia and in Mexico. And we commit to gathering in deep gratitude, respect, and shared hope for the future. I would now like to introduce my colleague, Christy, who will help us with the introductions with tonight's guests. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here with you this evening. And it's an even greater pleasure to be able to introduce our two speakers this evening from the LGBTQIA movement in Latin America and partners of the United Church of Canada. I'll introduce our first speaker, Monica Alvarez, who is the Secretary of the World Student Christian Federation of Latin America and the Caribbean. Monica is a youth leader, lesbian, feminist, and passionate ecumenical advocate. She is leading the development and implementation of FUMEC, which is the World Student Christian Federation's acronym in Spanish. FUMEC's inclusive gender justice and inclusion policy for good living, a visionary roadmap for equal rights across the region. And then we'll also hear, after Monica speaks, Pastor John Botilla. He is the first openly gay pastor consecrated in a Methodist church in Latin America. And Pastor John will share with us their journey of affirmation, resistance, and bold reimagining of church as a space of belonging for queer people in Colombia. So just want to invite you to welcome them into this virtual space of community for this evening. And I'm going to pass without greater more words, open the space up to Monica to begin her presentation with us this evening. Welcome to this space. Muchas gracias, Jane. Muchas gracias, Christy. Y muchas gracias a toda la Iglesia Unida de Canadá por permitirnos este espacio, al igual que a John por estar aquí. Bueno, como ya lo dijeron, vengo en representación de FUMEC, que es la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, en concreto la región de América Latina y el Caribe. Actualmente nuestras líneas de acción involucran diálogo y diversidad de género y de sexualidades. Entonces, gracias a esta línea de acción, que es la que tenemos, es que actualmente estamos trabajando una serie de proyectos que involucran la construcción de un mundo más justo y más igualitario para las personas de la diversidad sexual y de género, al igual que para las mujeres en el contexto de América Latina y del Caribe. Actualmente en nuestras comunidades estudiantiles tenemos participación de varios jóvenes LGBTIQA+, que dentro de sus contextos hacen incidencia en materia de género y de sexualidad. Tal vez de los grupos más activos se encuentran en Brasil. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un encuentro de juventudes sobre teologías queer y teologías feministas desde una perspectiva joven. Y bueno, aquí están parte de nuestros representantes de todo el continente en ese evento. Entonces,
como ese hemos tenido varios acercamientos al tema. De igual forma, nuestras comunidades en México y en Cuba están muy interesadas en hacer activismo por los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, y desde ahí también es que se han surgido varios acercamientos al tema. Estos acercamientos al tema van desde espacios para estos acercamientos van desde espacios para tener teologías queer y feministas liberadoras, como también van a espacios mucho más activistas. En ese sentido me refiero a activistas, exigibilidad de derechos a los estados-naciones, y también, aparte de exigibilidad de derecho a los estados-naciones, construcción de comunidades de fe liberadoras e incluyentes a la población LGBTIQA+. En sintonía con estas líneas de acción que actualmente tenemos como FUMEC ALC, también estuvimos construyendo por alrededor de ya 3 años nuestra política de justicia de géneros que se titula El Buen Vivir. Esta política de justicia de géneros es la primera a nivel de la federación en el mundo entero, entonces es un gran avance, y como América Latina y el Caribe estamos realmente bien contentas, bien contentos de haber conseguido este espacio, ya que esto evidencia un compromiso real de la región en materia de derechos para la diversidad sexual y de género, al igual que evidencia un trabajo previo que la región ha tenido de repensar nuestras teologías y repensar nuestros espacios espirituales, al igual que nuestros espacios de activismo. Entonces, desde ahí, esta política de justicia de géneros retoma sabidurías ancestrales de las comunidades originarias de toda América Latina y el Caribe con el concepto del buen vivir. El buen vivir nos invita a complejizar cuál es nuestra relación con la naturaleza y a comprender que más de estar sobre la naturaleza, estamos en una relación de igualdad con la naturaleza. Entonces, entender el género y la justicia de género desde estos posicionamientos es algo político que como Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos optamos por hacer para realmente comprometernos también con que dentro de nuestro territorio, pues queremos ir erradicando el colonialismo, obviamente desde nuestras espiritualidades. Desde ahí, por ejemplo, aquí en pantalla están viendo nuestra campaña de difusión de la política de justicia de géneros, con un pequeño video realizado por Dianet Martínez. Dianet Martínez fue quien se encargó de gestar y de pensar la política de justicia de géneros. Yo me encargué de continuar llevando a cabo lo que ella en un momento imaginó. Y finalmente el objetivo de esta campaña publicitaria fue, uno, ver cómo nos apropiábamos como comunidades estudiantiles de esta política, y también ir viendo cómo se iba a construir desde los contextos en específico de cada una de nuestras comunidades. Nosotras estábamos comprometidas con que realmente no se quedara en letra muerta esta construcción de política de justicia de géneros, sino que realmente empezáramos a buscar los mecanismos para realmente poderla implementar. Y eso obviamente se iba a realizar desde nuestros propios contextos. Entonces, en esta campaña publicitaria contamos con los videos de personas jóvenes de diferentes partes de la región, en donde nos narran cómo es que podemos aplicar la política de justicia de géneros en nuestros propios contextos. Por ejemplo, en el caso de México y Colombia, en donde la violencia es una triste realidad que acoge a nuestras comunidades, el tema cómo acoger la política de justicia de géneros en un espacio de guerra de baja intensidad o en una en un espacio de diálogos de paz, corroboró muchísima relevancia para las juventudes. Entonces, en sus videos nos muestran iniciativas propias de ambos contextos para aplicar esto en un contexto de violencia. De igual manera, por ejemplo, el caso del MEC Cuba, que se ha caracterizado por tener un activismo
hacia los derechos de las personas queer, le pedimos a una compañera que hiciera un video retratando esta experiencia y retratando este compromiso histórico que el MEC de Cuba ha venido teniendo con el paso de los años. Entonces, bueno, estas son unos ejemplos de iniciativas que hemos tenido a nivel regional para poder aplicar esta política de justicia de géneros y también por medio de una serie de talleres que ahorita se están dando con respecto a nuestra política. El primero se efectuó hace unas semanas en Cuba en conmemoración con el taller socioteológico de masculinidades. Es la segunda vez que se organiza el taller socioteológico de masculinidades en la comunidad de jóvenes de Cuba y justo retomando este taller, aprovechamos un pequeño espacio para poder presentar nuestra política de justicia de géneros, tanto a la comunidad de jóvenes, pero también aprovechamos el espacio para presentarla a otras organizaciones amigas, como puede ser el Centro Martin Luther King, y otras organizaciones como por ejemplo puede ser espacios de personas trans y no binarias, con el objetivo justo de ir dando a conocer esta iniciativa que surge desde una organización basada en la fe, como puede ser FUMEC, y cómo esto puede beneficiar y cómo esta puede ser una buena práctica que se puede replicar en otras organizaciones. De igual manera, no nos estamos quedando solamente con el compromiso regional. Al ser una federación universal, pretendemos aplicar todos estos saberes también en otras comunidades que tenemos a lo largo y ancho del mundo. Hemos estado en diálogo directo, por ejemplo, con la Federación Universal, el Movimiento Estudiantil Cristiano en África y en Medio Oriente, que son a lo mejor los lugares que más rechazo tienen ahorita de manera interna al tema de diversidad sexual y de géneros, para ir creando estrategias en las que podamos ir a empezar hablando del tema, obviamente acorde a sus contextos, pero para empezar a visibilizar y empezar a iniciar con el respeto a los derechos de las personas LGBTIQA+. Por último, comentar que realmente ahorita en América Latina y el Caribe esto cobra más relevancia porque estamos viviendo una ola de neoconservadurismos en donde preceptos cristianos, conservadores y fundamentalistas no solamente están afectando a las iglesias, sino a la generación de políticas públicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el aspecto que ya les había comentado de salir a marchas y otras representaciones sociales. Tenemos aquí al MEC Argentina en una de las marchas de disidencias sexogenéricas antifascistas de este año, justo anunciando a un Dios que se puede nombrar no binario. Entonces, como estas iniciativas, hemos estado generando iniciativas similares en toda la región con el objetivo de ir contrarrestando estos fundamentalismos religiosos, no solo dentro de las iglesias, como les decía hace un momento, sino también en la generación de políticas públicas. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Thank you, Monica. Sorry, I was sharing my screen, so I wasn't able to monitor the chats. You still have about 10 minutes, so if anybody has a quick follow-up question for Monica, this would be a good time to ask before we move on to John's presentation. So, Monica, I have a question. So I was wondering if you could talk a little bit more about the process of developing your inclusive gender policy and some of the challenges that you have faced, some of the strategies that you have employed, and some of the successes that you have achieved so far. Sí, por supuesto, Jane. Muchas gracias por tu pregunta. Pues realmente los desafíos han sido bastantes. Para empezar, la política de justicia de géneros la construimos en un proceso de metodología de educación popular y de metodología participante. Esto fue
incluso reuniones fines de semana o reuniones 8:30, 9 de la noche, en horarios realmente que se acoplara a todos. Muchas veces, por ejemplo, decidir una fecha que fuera apropiada para todas las personas fue uno de los principales retos. De igual forma, ya que estábamos en esas reuniones, el garantizar que todas las voces se escucharan fue un proceso bastante activo y que requirió mucho diálogo y que requirió que a lo mejor lo que si no se hubiera hecho de esa manera, se saliera, no sé, en 6 meses y nos llevara un proceso de 1 año y medio prácticamente, aún así, aunque el tiempo fue más largo, fue bien recibido porque fue algo que se creó desde las propias necesidades de nuestras comunidades y desde la escucha, que nos dio grandes aprendizajes. Por ejemplo, el concepto del buen vivir que les estaba platicando hace un momento surge de este diálogo, porque en un inicio estaba pensado simplemente desde una metodología interseccional heredada de los feminismos negros. Sin embargo, el tener este contacto con nuestras propias comunidades nos abrió la posibilidad de no solamente hablar de interseccionalidad, sino también reconocer el buen vivir por el territorio político que habitan nuestras corporalidades. Entonces, eso fue un gran acierto al hacerlo desde estas metodologías. Otro de los retos me parece ser que siempre va a ser que al ser una federación global, eh, como les decía hace un momento, requerimos también como de entender que nuestros niveles y entendimientos del tema son diferentes y nuestros procesos muchas veces no están en el mismo nivel. Entonces, tenemos que ponernos a dialogar en contextos en donde todavía no se habla de estos temas o en donde tienen una negación a hablar de estos temas. Entonces, es mucho trabajo con las personas que tienen mi mismo puesto, solamente que en otros continentes, de diálogo y también, aparte de diálogo, de ir entendiendo cómo culturalmente hablando se puede hablar de los temas sin interferir y sin que sientan que es algo sumamente colonizador lo que se está haciendo, porque ese es otro de los problemas al que nos enfrentamos al hacer la política de justicia de géneros. Y por último, me parece ser que vuelve a ser para mí muy relevante enunciar el tiempo histórico en el que hemos construido la política de justicia de géneros a nivel regional. Es un tiempo histórico de avance de fundamentalismos religiosos, en donde estos avances de fundamentalismos religiosos no solamente están afectando a la gente que nos congregamos en nuestras iglesias, no, también estamos viviendo un gran reto en materia de políticas públicas y me parece ser que eso no se puede dejar de lado, porque lo que en algunos países consideramos como derechos ganados, como puede ser el caso de México, hablar de matrimonio igualitario, puede cambiar en un chasquido de dedos si llega algún político al poder que no esté de acuerdo con el tema y puede cambiar la ley y generarnos un retroceso de derechos. Entonces, incluso en los países que dicen que tenemos mayores avances, los fundamentalismos religiosos se están encargando de incidir en políticas públicas y de también salir a marchar y salir a la vía pública para negar derechos. Entonces, el hecho de tener políticas como esta y el hecho de tener juventudes, en mi caso, porque bueno, la FUMEC trabaja con juventudes, el hecho de tener juventudes que no solamente lo cuestionen en un escritorio, sino salgan a la calle a marchar y salgan a las calles a hablar del tema con una bandera de soy cristiana y lesbiana, por ejemplo, o creo en un Dios no binario, genera la posibilidad también de ir cuestionando lo que muchas veces nuestros estados han creído como lo seguro, que es que las iglesias se oponen a los derechos de la diversidad sexual y de género. Entonces, eso creo que es otro gran logro de la política de justicia de géneros porque nos permite continuar con esa línea, continuar problematizando realmente cómo se vive en las iglesias y nos permite continuar diciendo que dentro de las iglesias también existimos disidencias sexogenéricas. Thank you so much, Monica. So if there isn't another burning question for now, if you do have a question, you're free to put it on the chat and we can circle back to it.
But for right now, I would like to introduce Pastor John, who's our next speaker for tonight. And whilst we're thinking about that, I just wanted to mention too that depending on some of the numbers that we get every year, Latin America still remains, one of the regions where we get a record number of violence and murder of LGBTQ plus people, particularly transgender individuals, and human rights defenders. And this is not to say that this is not happening in other parts of the world. It could be that it does happen, but the data is not as accurate as in the region. But we are bearing witness to transformation for courageous faith leaders who are spearheading this work. And now I would like to introduce Pastor John. I think that your testimony is very powerful. And thank you for showing us what transformative pastoral leadership can look like. So welcome, Pastor John. Gracias, Jane, gracias, Cristi, y gracias a la Iglesia Unida de Canadá. Mónica, lo has hecho muy bien, me encantó tu presentación y estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes y de contar un poco de cómo vivimos en Colombia el proceso de inclusión y afirmación plena dentro de la vida de la iglesia, en este caso de la iglesia metodista. ¿Cómo hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestro viaje de fe? ¿Cuáles han sido nuestros desafíos? ¿Cuáles han sido nuestros aciertos y desaciertos? Y me gusta saber que en la Iglesia Unida de Canadá llevan ya unos cuantos años, bastantes, caminando el tema de la inclusión y sabemos que siempre hay algo más por hacer y espero que podamos compartir esas experiencias. Así que muy agradecido por estar aquí. Creo que Jane tenía yo una presentación allí. Muchas gracias. Le he denominado a lo que les quiero compartir como mi testimonio un camino de fe y de resistencia. Creo que sería de fe en la resistencia, porque la fe que vivo es una constante resistencia a la cis heteronorma que me dice cómo yo tengo que ser, la forma en que debo incluso concebir a la divinidad, cómo puedo relacionarme con las demás personas o incluso a quién amar. Eso afecta la vida de la iglesia, así que nuestro caminar como población LGBT siempre va a ser de resistencia constante y desde mi experiencia una resistencia desde el amor. Así que gracias, por favor, la siguiente. Quiero contarles un poquito de Colombia. En Colombia predomina la influencia de la Iglesia Católica Romana, que fruto de la lectura que tiene con esos discursos moralizadores y restrictivos, ciertamente ha impactado a nuestra nación y creo que es lo mismo en toda Latinoamérica. Tenemos una moral eh, fruto de la Iglesia Católica Romana, junto con todo lo que lleva sus prejuicios, ¿no? O sus propios paradigmas. La homosexualidad y otras identidades no heteronormativas en nuestro territorio en su momento fueron criminalizadas. Se consideró en algún momento, hasta hace poco más de 30 años, todavía era un delito en Colombia. No tengo exacto, pero sí como 30 o 40 años, todavía la homosexualidad era considerada un delito en Colombia y por supuesto esto hacía que se exacerbaran todas, toda la discriminación, toda la violencia hacia las personas que hacemos parte de la disidencia sexogenérica. Así que esto trajo pues
esa violencia física, esa violencia simbólica que nos ha seguido afectando pues hasta nuestros días. Tengo que reconocer que Colombia también, al igual que algunos países de Latinoamérica, ha tenido unos avances interesantes en cuanto a los derechos de la población LGBTIQ+. Sin embargo, los avances que hemos tenido han sido gracias a la Corte Suprema de Justicia y a activismos que se hacen desde el derecho. Si bien la Corte Suprema de Justicia es la que ha respondido las acciones de tutela que se han presentado por abogados activistas y han dicho sí, las personas de la población LGBT tienen derecho a la adopción, sí, las personas de la población LGBT también tienen derecho al patrimonio, a casarse, es gracias a la Corte Suprema de Justicia y por supuesto a todo el movimiento que se ha generado a favor de los derechos humanos, al movimiento feminista, al movimiento LGBT, al movimiento anarquista, todos estos movimientos que hacen siempre también una presión a nuestros sistemas. Así que estoy muy, muy agradecido por cada persona que cree que es posible un cambio en nuestro país y en otros territorios. Por favor, la siguiente diapositiva. La Iglesia Metodista en Colombia es una comunidad cristiana inclusiva relativamente nueva, pero les quiero decir algo, no siempre se proclamó inclusiva y afirmativa de la diversidad sexogenérica. La Iglesia Colombiana Metodista oficialmente está en nuestro país desde 1996. Es decir, ya casi tenemos 30 años oficialmente. Y algo interesante es que cuando la iglesia se concibe, se proclama con estas tres palabras interesantísimas: ser una comunidad profética, ser una comunidad ecuménica y ser una comunidad inclusiva. Esto está desde nuestro Génesis, pero esto se había interpretado ser proféticos en el sentido de esa denuncia pública de las injusticias y de los sistemas que oprimían a las personas dentro de nuestros contextos en nuestra sociedad colombiana, ¿verdad? Esa inclusiva era porque en aquellos momentos donde estábamos viviendo todas estas olas de violencia por los grupos que estaban al margen de la ley, por nuestro propio gobierno, ¿verdad? Queríamos incluir a aquellos y aquellas, o queríamos más bien llegar a aquellos y aquellas que otras iglesias no estaban interesados en acompañar. Es decir, indígenas, personas negras, personas pobres, desplazados por la violencia, migrantes. Es allí donde la Iglesia Colombiana Metodista comienza a, a crear comunidad, porque creemos que allí donde están lo que hemos denominado los pequeños y pequeñas del reino, allí está el Señor. Pero resulta que alguien hizo la siguiente pregunta en una asamblea nacional por allá en el año 2006, y es: ¿qué pasa con las personas LGBT? Porque si somos una iglesia inclusiva, ¿qué pasa? Y comienzan a haber también unos diálogos internos. Ecuménica porque no creemos que somos la mejor iglesia, sino que somos caminantes del camino de Jesús y creemos que hacemos parte de su cuerpo y que podemos unirnos a otros y a otras para hacer el bien, como lo desea nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí un poquito de la historia. ¿Me ayudas, porfa, con la siguiente diapositiva? Quiero compartirles en forma breve nuestra misión y visión. La misión de la Iglesia Colombiana Metodista es: como parte del cuerpo de Cristo, contribuye en la extensión del reino de Dios, que se expresa en la construcción de comunidades inclusivas que proclaman la nueva
la buena nueva de una vida digna e integral en la sociedad colombiana. Y esta es nuestra visión, así es como nos vemos. Queremos en algún momento encarnar esto. Seremos una comunidad de fe, dinámica, diversificada en ministerios que atiendan los diferentes desafíos, necesidades y aspiraciones de la parroquia, contribuyendo a la plenitud de la vida en Colombia. Eso es lo que queremos nosotros, ese es nuestro llamado y propósito divino. Por eso es tan importante, en este caso, responder de forma efectiva y en las realidades concretas a la población LGBTIQ+. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos caminando y seguimos construyendo la comunidad eclesial que soñamos. Les quiero contar que yo en algún momento pensé que porque una denominación se proclamara estatutariamente inclusiva y afirmativa, automáticamente, como ese chasquido de dedos, lo iba a hacer. Y eso ocurría en mi mente, pero en la realidad concreta es que no, porque las comunidades las hacemos nosotros las personas. Las personas tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de entender la vida, el mundo, y que la lectura que nosotros tenemos de la divinidad, de la Biblia, de la espiritualidad, de la iglesia, o lo que debe ser la iglesia, está permeada también por nuestra propia historia de vida. Y por eso la realidad, yo vivo en la capital de Colombia, en Bogotá. Entendí que para mis hermanos y hermanas, campesinos y campesinas, personas que no habían tenido el mismo acceso a la educación que yo, les iba a tomar un poco más de tiempo. Personas que venían de otras realidades eclesiásticas, también entendí que les iba a tomar un poco más de tiempo. Y es allí donde estaba el reto que yo sentí que Dios tenía para mi vida, de seguir acompañando en respeto, en amor, en solidaridad y en formación. Y aquí es donde les quiero compartir unos puntos claves que hemos caminado como iglesia. No somos una iglesia perfecta, ni somos la iglesia más inclusiva y afirmativa de Latinoamérica, pero somos una iglesia que se está pensando su actuar. Somos una iglesia que está reconociendo sus fallas y que desea profundamente seguir bendiciendo la vida de los hijos e hijas de Dios. ¿Y esto cómo lo hemos interpretado? Con la inclusión radical y de bienvenida a todas las personas. No me interesa de dónde vengas, ni cómo seas, ni a quién ames. Aquí hay lugar para ti, para mí y para todos. Estamos comprometidos con la justicia social y los derechos humanos, porque aquí en nuestra iglesia creemos que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del Evangelio de Jesucristo. No lo desligamos. Los derechos humanos son Evangelio de Jesucristo. Creemos en la defensa de la dignidad de poblaciones vulnerables, porque allí, aquellos y aquellas que le hicieron a esto de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron, lo dice la Escritura en Mateo 25. ¿Quiénes son nuestros hermanos más pequeños? ¿Quiénes son? Allí es donde debemos estar como hijos e hijas de Dios respondiendo al llamado. Estamos esforzándonos un montón por tener un liderazgo compartido entre hombres y mujeres independientemente de su orientación, identidad o expresión de género. En mi caso, agradezco mucho que se dio el paso para consagrarme como pastor laico siendo una persona abiertamente homosexual. Eso fue todo un boom en Colombia. Me llegaron amenazas de muerte, me enviaban mensajes de odio por cualquier medio. Dijeron y se dijo muchísimas cosas horribles, terribles de mí, que iba a pervertir la iglesia, los niños. Y también
muchos de los compañeros de misión que tenía nuestra iglesia se retiraron. Se retiraron porque no estaban dispuestos a apoyar a una iglesia latinoamericana que abiertamente apoyaba la diversidad sexual y de género. Entonces, nuestros hermanos y hermanas del norte que nos apoyaban, la forma de castigarnos fue decir, no hay más apoyo para los metodistas colombianos. Fue la forma de castigarnos. Y eso fue una cosa muy dura, porque no me castigaban a mí, castigaban a mujeres, a hombres, a niños, a población indígena, a personas negras, a población pobre, desplazados. Fue muy doloroso. Pero nuestras comunidades se esfuerzan por ser espacios seguros para todos y para todas. Nos estamos también planteando constantemente la formación bíblico-teológica porque creemos también que hay que erradicar, comenzar a erradicar, a sacar todos esos prejuicios que hay desde la escritura hacia la diversidad sexogenérica, porque sí, algunos y algunas necesitan esa respuesta desde la Biblia también. Y hacemos talleres, hacemos charlas o como esta clase de eventos también las hemos realizado en Colombia para poder dar una respuesta a aquellos y aquellas que nos preguntan. Un evento histórico también que ocurrió en nuestra iglesia fue que en el 2022 la Asamblea Nacional votó para crear por primera vez la línea misional de diversidad sexual y de género. Eso fue una cosa hermosa, que ha tenido sus dificultades en la construcción, pero que vamos allí caminando, porque de las iglesias históricas que conozco, creo que somos de las pocas que dicen vamos a responder a las necesidades específicas de la población LGBT. Y actualmente también estamos creando la política de protección para población LGBTIQ+ en la Iglesia Colombiana Metodista y hemos llamado a esta construcción a personas que hacen parte de la población LGBT, a personas heterosexuales, a pastores y a pastoras, a laicos y a laicas, a personas que saben sobre diversidad sexual y de género, a activistas también, para que juntos y juntas comencemos la construcción de esas políticas que nos permitan trazar un camino seguro para que de verdad podamos decir, nos estamos esforzando por ser una iglesia inclusiva. Hasta ahí les cuento ya, para ir cerrando un poquito de mí. Yo soy John Botía, llevo 8 años sirviendo, ya casi 8 años sirviendo como pastor en una hermosísima comunidad que ha bendecido la vida de población LGBT, pero también de las familias de la población LGBTIQ+. Nosotros salimos a la calle y sin temor decimos que Dios ama a todas las personas. Salimos con nuestras pancartas, salimos con nuestras voces, salimos diciendo que orgullosamente somos cristianos y maricas y que nadie tiene el monopolio de la divinidad y que tenemos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Así que en todas las marchas que han habido desde que asumí como pastor en Bogotá, hemos salido. Actualmente estamos apoyando el proyecto de ley que busca prohibir en Colombia las denominadas terapias de conversión. Ojalá se dé y nuestro gobierno, nuestros representantes prohíban esas prácticas aberrantes. Estamos apoyando fuertemente porque muchos de nuestros miembros están dando su testimonio. Porque cuando
una iglesia se proclama como inclusiva y afirmativa para darle la bienvenida a todos, se vuelven comunidades de sanación. Por eso yo admiro mucho también lo que están haciendo en la Iglesia Unida de Canadá, porque son comunidades que salvan vidas, sanan y liberan. No solo a la persona que hace parte de la diversidad sexogenérica, sino a su familia, porque las familias también son rechazadas. Los hijos, las abuelas, las tías, son rechazadas. Y qué bueno que puedan encontrar. Esto es un poco de lo que hemos hecho. Seguimos caminando la mesa de Dios para todas las personas. Y en el Pride del 2023, nuestro lema o nuestro mensaje a la sociedad bogotana fue que reconocíamos el daño que la iglesia ha hecho y les decíamos que Dios no odia, que Dios ama. Ese fue nuestro mensaje. Así que bueno, hasta ahí. Muchas gracias por el tiempo. Sorry, I'm just popping in here as manning the chat here, but there was some information passed about the vote. Could you explain that again? There was a few people who didn't catch the vote that was happening, if you could. Ok. Nuestra iglesia votó en una asamblea nacional para la creación de una línea misional que responda a las necesidades específicas de la población LGBTIQ+. En términos más eclesiásticos, votó para crear un ministerio específico. Gracias. Thank you. Thank you so much, John, for sharing that. Truly, it's an amazing testimony. So quickly before I open it up to question and answer, I wanted to share that, what you shared with us about when your church became affirming. There was a split, and speaking from experience of the United Church, that this has also happened in the United Church. So just wondering if you can speak a little bit about how the church is navigating the tensions of affirming theology or the tensions of being an affirming community. Nos ha funcionado mucho una lectura en clave wesleyana. No necesitamos pensar igual, pero necesitamos amarnos igual. Necesitamos urgentemente amarnos igual. Aun cuando yo no entienda ni tenga todas las respuestas. Nos funciona muy bien. Thank you, John. Christy, do you have any additions before we ask for folks if they have any questions right now before the breakout session? Yeah, I mean, I have lots of questions, but I'll try and restrain myself. I guess just maybe maybe John, if you can give folks an idea of what it would be like to attend your church service on a Sunday morning. I've had that privilege. What kind of space have you tried to create on a Sunday morning for folks? Ok, gracias por preguntar, Cristi. Bueno, nuestros cultos son muy coloridos, son llenos de amor y son muy vibrantes. Nuestro sacramento especial es el café, así que justo una hora antes del servicio todos comienzan a llegar, porque les encanta la cocina
En la cocina sirven café, sirven té y todos comienzan a compartir de lo que han hecho en la semana, porque al Bogotá ser una ciudad tan grande y no haber sino dos iglesias metodistas, no hay muchos espacios tampoco para el encuentro, cada quien está en sus ocupaciones. Así que llegan muy temprano, comparten el café, se escuchan muchas risas, muchos abrazos, a veces alguno que otro llanto, porque pues la situación también en la capital es difícil. Pero a continuación, cuando llega el servicio dominical es lleno de sabor latinoamericano con mucha batería, guitarra eléctrica, bajo. Nos encanta levantar las manos y adorar a Dios libremente o batir las manos y ser muy nosotros y botar toda la pluma que queramos, porque somos libres y en la presencia de Dios somos quienes somos. Y podemos cantar sin que nadie nos esté juzgando, hacer, movernos como queramos, podemos abrazar y aquí en Latinoamérica somos mucho del beso en la mejilla, entonces mientras estamos adorando ocurre todo esto, porque Cristi y queridos hermanos y hermanas, se nos ha negado a nosotros en muchos espacios la oportunidad de ser y de adorar, así que encontrar lugares como estos es realmente vivificante, vivificante, así que es una experiencia maravillosa de descanso. Gracias. That is so beautiful. I definitely will have to make a point to come and visit your church at some point. So I have a couple of minutes left for anybody who has a question or a comment before we go into the breakout sessions in a minute. You can raise your hand, or if I can see you on the screen, for anybody who has a question. Okay. All right. If not, then I can take advantage and we have a little bit more time. Oh, Caroline. Hola, me llamo Carolina. Mi vida, Ricardo es mi esposa. Es es venezolano. That's all the Spanish I have. That and mi corazón de melón. Gracias por los presentations. This is so beautiful and important to me. I live in a small town in Ontario, Canada. My husband is part of the community, the LGBT community. We met and attended Metropolitan Community Church in Toronto, which is a queer church started by a priest that was queer, that was forced out of their original church. And it was wonderful. Now we are at a United Church in our small rural town, and it is the most inclusive of the churches in town. We are working towards becoming affirming. So we're 3 years into our affirming journey. And what I think we're struggling is many things, but with the affirming part, it's we're welcoming enough, we're inclusive enough, it's the memberships
maybe thinks that they don't understand what it would mean to be more inclusive and more affirming. They think they're doing enough, whereas our Affirm committee doesn't necessarily feel that confident yet to take the next step, which is doing a vote to become an affirming ministry. So what would be your recommendations on, or what would you say to people that say, we're welcoming enough, we're welcoming, we're kind, we're good people enough, but that don't necessarily have experience with queer community? And I don't really know what I'm asking. We're struggling to move forward. ¿Quieres decir algo, Mónica? Si quieres, empieza John y ahorita yo continúo. Vale. La vida de la iglesia, Carolina, yo quisiera decir y traer un poco más de, de consuelo o una respuesta más esperanzadora, pero la vida de la iglesia siempre está en tensión. La fe siempre va a estar en tensión, porque si estuviéramos en una zona completamente cómoda, donde ya tenemos todas las respuestas, pues corre, porque desde mi experiencia eso es una secta. Sí. Entonces, he aprendido que la vida cristiana siempre nos va a llevar a estar en zonas de tensión, haciéndonos preguntas. Lo hermoso de todo esto es reconocer que siempre podemos hacer más, que siempre podemos escuchar más, que siempre podemos amar un poco más. Si todos estamos en esa sintonía, creo que como algo que se está construyendo y no ver la iglesia como algo terminado, creo que allí es el punto, que no concibamos que la iglesia ya está terminada, porque el bendito Espíritu de Dios se sigue manifestando de formas muy creativas, y eso lo podemos ver en todos estos más de 2000 años de historia. La iglesia es viva, y como es un cuerpo vivo, sigue evolucionando, sigue. Yo sé, yo también quisiera que la iglesia en Colombia hiciera muchas más cosas, pero también estamos viviendo nuestro momento histórico, estamos sujetos también a las realidades de nuestro país, de nuestra cultura, y pidamos a Dios que nos ayude a, a ver al otro y a la otra desde el amor y la dignidad. Caroline, thanks a lot for your words. I'm going to switch to Spanish. Okay, creo que tu pregunta no es menor y creo que conlleva una responsabilidad que todas las personas tenemos. Muchas veces se asume que quienes tenemos que estar enfrente de espacios incluyentes o de que quienes tenemos que tender la bandera LGBT somos las personas que pertenecemos a las disidencias sexogenéricas. Sin embargo, también es muy importante señalar que no solamente es lucha en nosotras como personas de diversidades sexogenéricas, que también debemos estar acompañadas, acompañades por otras personas que también comparten nuestras luchas y comparten nuestros cuestionamientos. Para mí, hablar de iglesias no necesariamente están en las cuatro paredes de una tradición religiosa. A mí me gustaría regresar a la experiencia que las primeras comunidades cristianas tuvieron. Podemos hacer iglesia y podemos hacer comunidad de fe en reuniones como estas, en donde los más hablen en mi nombre, ahí estaré, dice por ahí alguna frase en la Biblia. Entonces, desde ahí considero que también habría que repensar lo que estamos entendiendo por iglesias y repensar a lo que le estamos dando el grado de espacios sagrados, porque me parece ser que también desde otras comunidades y desde otros acercamientos podemos formar comunidad, podemos sentirnos acompañadas, amadas y empezar a construir en colectividad de manera diferente.
Thank you, John and Monica. Kara, I think I'll come back to your question after our breakout sessions. But for right now, I would like to invite you to go into a little breakout room, get to know each other who's on the call, and to help guide your conversations, we had these two very interesting questions. Each of the group is going to have 15 minutes. And we are asking you based on what you have heard tonight. What surprised you? What challenged you? What resonated with you? And what can you in your church community or in your church do to stand in solidarity with movements for LGBTQ plus justice in Latin America in this context? And I think Monica has given us a little bit of a tidbit of an answer about how we can be supportive in solidarity. So we are going to put you in small groups, 15 minutes each. You can assign somebody to come back and report to us interesting things that stood out in your conversation. And we can share that as we head out to close the conversation for tonight. Thank you, everybody. I know there's never enough time in the breakout rooms when the conversations are so good, but thank you so much. Before I invite each of the groups to give me a summary, I wanted to go back to Karag's question, and they were asking Monica and John that you talked about the process. The process is taking a long time, and Karag was curious about whether you have any advice about how LGBTQ plus people can take care of ourselves as we engage in dialogue with people who do not support our rights, and how do we continue these conversations in a good way? Do you have any thoughts about that? Self-care. Jane, can you please repeat the question, please? We have a problem with the interpretation. Yeah, Okay. Can you repeat the question? Yes, and it's also on the chat. Karak was asking that you both talked about processes of affirming taking so long, taking a bit of time, and they were curious about if you have any advice about how LGBTQ plus people can take care of ourselves as we engage in dialogue with people who do not support our rights, and how do we continue these conversations in a good way? Ok, sí, perfecto, la que estaba en el chat, sí, ahora sí ya comprendí. Sí, pues miren, para mí es bien importante el autocuidado y sin importar en qué espacio estemos, priorizar lo que esté pasando en nuestras corporalidades, lo que esté pasando desde nuestras experiencias, pero no solo a nivel personal, sino a nivel desde las propias colectividades. Es decir, muchas veces estar en espacios. Bueno, nombrarse LGBT y cristiana ya es de por sí poner el cuerpo en lugares que no necesariamente son seguros. Ya de por sí, es decir, sin importar muchas cosas, ya nombrarse así va a hacer ruido al mundo. Pero en aquellos espacios en donde nos duele más, que pueden ser las mismas iglesias históricas o las mismas tradiciones religiosas de las que venimos, siempre es importante velar por nuestros planes de seguridades y por tener espacios de autocuidado y pensar si realmente estamos listas, listes o listos para esos espacios o más bien requerimos momentos para un autocuidado. Priorizarnos a nosotras, a nosotros mismos, se vuelve el acto de mayor resistencia cuando desde el exterior todo el mundo te está diciendo que tu experiencia o tu existencia misma no vale o es completamente inaceptable. Entonces, también generar comunidades solidarias hacia esas experiencias, en donde ustedes puedan charlar de todo lo que está atravesando por su propio cuerpo, es bien, bien importante.
porque generalmente siempre acabas expuesta. Siempre acabas expuesta y una vez que sales del closet, y una vez que te das a conocer, generalmente ya siempre acabas expuesta y esa exposición tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que puedes ayudar a más gente que está viviendo lo mismo que tú y que te sensibilizas con respecto a temas similares. La desventaja es que muchas veces duele. Entonces, simplemente tener espacios seguros para lidiar con esas heridas y también tú priorizar qué espacios realmente valen la pena en los que estés versus cuáles no, te van a ir dando otro panorama. Por ejemplo, en lo personal, yo no acepto reuniones con iglesias neopentecostales porque sé en qué me meto y sé que eso daña mi cuerpo y sé que eso daña todo el proceso que he llevado durante los últimos 10 o 15 años. Va a haber gente que desde su propio proceso se sienta lista y disponible para hacerlo y creo que de mi parte siempre se va a aplaudir, pero creo que priorizando qué es lo que tú necesitas y qué tanta fuerza tienes en cierto momento para dejar de hacer o hacer las cosas nos puede ayudar. Entender que no estamos solos, que no estamos solas, sino que tenemos otras redes de apoyo y otras personas que a lo mejor cuando yo no estoy lista me puedan acobijar y lo puedan hacer, también nos ayuda muchísimo para darnos cuenta que esto es colectivo, no es individual. Thank you, Monica. John, in 1 minute before we hear from the groups. En mi viaje de fe he descubierto que irse es una opción cuando me siento violentado siguiendo la línea que dice Mónica. Es totalmente válido irse. Es totalmente válido buscar otros espacios también que sean seguros y acogedores. Buscar un grupo de apoyo también es válido. Es válido cuando te sientas fuerte, regresar y ser la resistencia del cambio. También es válido. Y es válido definitivamente dejar la tradición donde creciste por encontrar una nueva comunidad que te acepta y te afirme. Porque siguiendo la línea de lo que dijo Mónica, que estoy muy de acuerdo, primero está mi bienestar emocional, espiritual, psicológico. Thank you so much. I love that response too. So in the few minutes that we have, so group one, what stood out for you that you want to share for the questions in just a few minutes that we have left? What stood out for you in the conversation? What challenges are you experiencing? And what can you, as a church community, do to stand in solidarity with our global partners? Anybody from group one? Group two? Anybody want to share? We talked, we didn't get to the questions. To be very honest, we didn't get to the questions. We talked about the our experiences and shared who we were with each other, which was important. Group 3 and 4? I just wanted to stop for a second. I think you're on the wrong. I think you're on the you wrong mixed up the channel. channels. Yeah, you're on the wrong channel. I just wanted to stop for a second. You're speaking Spanish on the English. Thank you. Group I 3 was and in group 4? 4. I was in group 4. Yes. We talked about kind of resonating with the description of right-wing political groups kind of becoming more powerful and more vocal, and that we see that as well in Canada and are concerned about that and protecting the gains that we have made in rights for the Two-Spirit LGBTQ plus community. And we talked quite a bit about what Caroline had brought up too, of
of that while our wonderful speakers were very complimentary about how long the United Church has been working for equality, that sometimes that has become a problem for us when congregations did a lot of work 20 years ago around especially the issue of legalizing same-sex marriage in Canada, but have not stayed abreast of changes in how we talk about and celebrate diverse gender identities. And some of our congregations need to go back to work. And that can be a difficult message for them to hear. And then on the topic of what to do going forward, we were really moved by what John said about how when he was ordained, partners withdrew their support, and thinking about how that is a form of colonialism when wealthy churches in the north use their money to try to influence the direction of other denominations and churches, and how could we in the United Church share our resources in a way that helps folks to make their own decisions and to support their church and its natural development. Thank you, Heather. So, conscious of the time, so I quickly wanted to share as we come to a close, a very quick call to action for everybody who was able to join us and what we're asking our communities of faith to do. We'll be sharing with you a letter writing campaign that's coming this week, a letter writing campaign to your elected representatives. Because Pride 2025 coincides with the newly elected federal government, we want to make sure that the government of Canada hears loudly that protecting 2S LGBTQ plus people's rights around the world, not just in Canada, is a key priority. So that's coming. And please continue to join us in this webinar series. We have another one next Tuesday with the refugee team. And the last week of the month, on the 27th, we'll be sharing the space with ecumenical partners from United Church of Christ in the US and the Presbyterian Church of Canada to talk about the growing concerns and the backlash on LGBTQ plus folks. As you can see, what has been happening in the global south that has been affected primarily by the actions of the global north. So please continue joining us and amplifying global queer Christian voices. And we are so glad, and it was such a pleasure to hear from Monica and John today. Christy will do the closing for us in respect of time. Yeah, thanks. Thanks very much, Jane. Also, just want to thank, just before we go, our amazing translators in the background, Anna and Maria. Thank you very much. Thank you all for being here this evening and helping to create this space. And just want to thank also Monica and John for their presence, their leadership, their wisdom, and sharing from the heart. Deeply want to appreciate that. It is a privilege for us as the United Church of Canada to have you accompany us as partners as we continue to walk into our deep commitment to daring justice and commitment to continue on our journey for justice within our own church and in Canada for LGBTQS, LGBTQIA communities in its full diversity in Canada. So thank you for continuing to walk with us on that journey. And thank you for bringing the struggles and the voices and the richness of your own testimonies and that of your own organizations into the space today. I'll just end with a very short prayer because I know we're just past time. And so if we can just, whatever you need to do, put your feet on the ground, take a breath, and just reflect on the richness of this moment. Thank you, Creator, for being with us in this space this evening, for allowing us to glimpse and appreciate and give thanks for the diversity
the richness of your divinity that we are called to live into in our communities, in our countries, and in our world. May we go forward to live into that full call in its prophetic nature, in its ecumenical nature, and in its deep inclusive nature. May those who are leading the way and those who are accompanying the way be strengthened, be blessed with safe, secure spaces, be lifted up with the wings of angels. We give you thanks for all those who went before, and all those who go ahead, and all those who walk along beside. Amen. Thank you very much, everybody. Thank you for joining us. I look forward to having you again next week and the week after that as we continue this webinar series. So thank you, everybody. Much appreciated. And thank you so much, Monica and John. And we hope to have you again sometime soon.